Buenas noches. De nuestra materia, análisis económico y hacienda pública, el tema que vamos a tratar es política fiscal. Nuestro grupo, conformado por Neyere Cortés, Caroline Leighton, Claudia Poveda, Jenny Villamil y quien les habla, Lida Cantor. Continuamos con Jenny. Bueno, vamos a hablar qué es un problema fiscal. El déficit fiscal es un instrumento de política pública que le permite al gobierno en ciertos momentos gastar más de lo que se necesita. Cuando esto sucede, se tienen dos opciones: vender activos del Estado o endeudarse. Para salir de la crisis económica y social, las políticas deben dejar de privilegiar a los más ricos y perjudicar a los más pobres. Siguiente, Ney. ¿Cuál es la problemática fiscal en Colombia? Cuando se habla de la política fiscal, se imaginan que es tan simple como un problema de sumas y restas, en el que el nivel de ingresos debe ser siempre igual al de los gastos. Sin embargo, la política fiscal no es un problema contable y debe ser evaluada desde el punto de vista de las funciones económicas, sociales y políticas que éste cumple. Cuando en la política fiscal se hace una búsqueda de un crecimiento económico, esa es la clave, que tengan un pleno empleo, para que la instauración de una sociedad más igualitaria y en el caso de Colombia sea para un tema de garantía de paz estable y duradera. Siguiente, Ney. Casi siempre la búsqueda de estos objetivos requiere el mantenimiento del déficit presupuestarios, pues la búsqueda del equilibrio se convierte con una restricción que impide canalizar el volumen de los recursos adecuados para impulsar los objetivos mencionados y obliga al gobierno a proveer reformas tributarias que en términos generales terminan golpeando a quienes menos posibilidades de consumo tengan. Y una presión democrática posee la mayoría de los sectores sociales y populares. El equilibrio presupuestal se impone entonces como una barrera para el crecimiento económico, el pleno empleo, la igualdad y la construcción de la paz. Siguiente, Ney. Los retos fiscales. La situación fiscal en Colombia es difícil y las soluciones que propagan el nuevo ministerio pueden no ser muy bien recibidas para la ciudadanía. Este es el panorama. El gobierno del pacto histórico recibe un panorama fiscal lleno de problemas que debe resolverlos y de eso depende que cumpla o no cumpla las promesas. La política fiscal es fundamental para el desarrollo económico, la sanidad de las finanzas públicas, permite ejecutar programas de gobierno y no hay nada más político que la idea de que el nivel del gasto público debe estar en armonía con los ingresos del gobierno. Cuando hay un déficit como el que se está presentando en nuestra cuenta corriente, es cercano más o menos al 6% del Producto Interno Bruto, y muestra una serie de desbalances en las cuentas macroeconómicas y fiscales. Este déficit se produjo una alza en las primas del riesgo, los seguros contra impago de la deuda pública y las tasas que paga el Estado en este momento. Bueno, para hablar de los objetivos de la política fiscal, es importante que antes se conozca, digamos, definir en pocas palabras qué es esta política. Y esta es cómo el gobierno gestiona el gasto y los niveles de los impuestos de manera que se puede influir en la economía. ¿Sí? El gobierno, mediante medidas de tipo tributario, por ejemplo, puede estimular el crecimiento, aumentar el gasto o reducir las tasas impositivas. Si por el contrario se busca avanzar tranquilamente en el medio del crecimiento económico, el gobierno podría reducir el gasto y poner alzas en los impuestos. Sin embargo, tengamos en cuenta que todos estos cambios pueden afectar o tener un impacto en las tasas de interés, empleo, déficits comerciales, inflación y entre otros conceptos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, para hablar de los objetivos, a través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr el objetivo de la política macroeconómica, ¿sí? Mediante estas variaciones, el gobierno deberá ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y, por consiguiente, influye en la producción y el empleo, dando así un nivel a los precios pues, de este sector. Por otra parte,
Su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de todos los cambios propios de los ciclos económicos. Además, un punto importante es que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, el empleo, los precios. Es decir, que esta política contribuye a la vida, contribuye a la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. ¿Sí? Su complementariedad con la política monetaria y su convivencia será clave para la marcha del país y el bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, la política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador en las fluctuaciones de la economía a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada vía manejo de los ingresos y gastos públicos. ¿Puedes seguir, por favor? Bien, pero para llegar o poder encontrar este objetivo, se tienen en cuenta 3 tipos de política fiscal. Sí, estas dependen esencialmente del gobierno, digámoslo así, que esté en curso según su perfil ideológico, su filosofía y obviamente la situación del ciclo económico en el que se encuentre el país. Para ello tenemos 3 tipos de políticas. Iniciamos con la política expansiva, y esta se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay, como decir, altos niveles de paro económico, o sea, como que la economía no está avanzando, no está creciendo. Entonces, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal para aumentar el gasto agregado. ¿Cómo? Por medio del consumo, inversión, gastos, exportaciones e importaciones, aumentando la renta efectiva y para disminuir esta desaceleración en su crecimiento, ¿sí? Para ello se cuenta con algunas vías de ampliación, como son una reducción de los impuestos, donde se consigue un impacto positivo sobre el consumo, un aumento del gasto del gobierno, desplazando el alza en el gasto agregado. También se estimula la inversión privada a través de bonificaciones o extensiones fiscales, también teniendo en cuenta para los aumentos de demanda agregada y también para el aumento de las exportaciones. Por el lado contrario, tenemos la política fiscal contractiva, ¿sí? Y esta se da en una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación contraria a la expansiva, o sea, reducir el gasto agregado. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Aumentando los impuestos, se reduciría el gasto público y se actuaría para desacelerar las inversiones privadas y las exportaciones netas. También existe la tercera vía, que es la postura neutral y que en este caso se basa en el equilibrio al estar entre el gasto público y los ingresos totales del Estado. Siguiente, por favor. Bueno, y es importante también conocer quién fija o quién establece el control de este tipo de políticas. Y para esto, en Colombia se tiene el Ministerio de Hacienda. Y este es un ente de la administración pública encargado de definir la política financiera del Estado y de recaudar los impuestos. Además, es aquí donde se prepara el presupuesto del gobierno, que posteriormente es sometido a discusión en el Congreso. Entre sus funciones más importantes se encuentra la de coordinar con la autoridad monetaria, que es la Junta Directiva del Banco de la República, las políticas gubernamentales en materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal. Asimismo, el Ministerio de Hacienda debe coordinar las tareas de recaudo que ejecuta la DIAN y administrar estos recursos. Por consiguiente, la DIAN es la dependencia del Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo de los tributos nacionales. Y por último, y no menos importante, tenemos la Contraloría General de la República. Este es el máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano
Y para tenerlo en cuenta, digamos que su creación fue una recomendación de la misión económica dirigida por el profesor Edwin Walter Kemmerer en 1923, misión que fue la encargada de procesar los lineamientos para la creación del Banco de la República. El papel de la Contraloría es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, así como promover la transparencia y vincular activamente a la ciudadanía en el control de los gastos, de la gestión pública, perdón. Siguiente. No se te escucha, Klaus. Ahora vamos a ver que la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Es la forma en que un gobierno gestiona el gasto y los niveles de impuesto de manera que pueda influir en la economía. Mediante medidas de tipo tributario, estimula el crecimiento y aumenta el gasto. Siguiente, por favor. Existen dos mecanismos de la política fiscal, que es la variación del gasto público y la variación de los impuestos. La variación del gasto público es la cantidad de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones. Y la variación de los impuestos es cuando el gobierno de un país baja los impuestos o aumenta los ingresos de los hogares. Estos ahorran parte de esa renta adicional, gastan bienes de consumo. Cuando los impuestos son negativos y el gasto de consumo es positivo, la curva de la demanda agregada va hacia la derecha. Pero cuando los impuestos son positivos y el gasto es negativo, la curva de la demanda agregada va hacia la izquierda. Este movimiento se llama efecto multiplicador. Siguiente, por favor. ¿Qué es la descentralización? Es un modo de organización que le otorga mayor autonomía política fiscal y administrativa a los departamentos y municipios frente a la administración central. Siguiente. Los entes territoriales son personas jurídicas que gozan de la autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Las entidades territoriales se definen por los siguientes criterios: por político, por administrativo, por fiscal. Por político, gobernarse por las autoridades propias. Administrativo, ejercer las competencias que le corresponden. Y fiscal, participar en rentas nacionales y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones. Siguiente. Tenemos los ingresos de los entes territoriales. Tenemos unos ingresos corrientes, unos ingresos tributarios, no tributarios, patrimoniales y crediticios. Los ingresos corrientes son los que con regularidad se recaudan por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, además son de carácter tributario. Ingreso tributario es una imposición económica por parte del Estado. No tributario es una obligación impuesta, sino una acción ejemplarizante por infringir una norma. Por ejemplo, una multa que le ponen a un vehículo. Eso es un ingreso no tributario. Ingreso patrimonial son los obtenidos por la participación del Estado en empresas mixtas u organismos descentralizados, y los ingresos crediticios son los obtenidos por el ente territorial por préstamos nacionales o internacionales. Siguiente. Los egresos de los entes territoriales son de funcionamiento, de inversión y de deuda. Los de funcionamiento son los que permiten el desarrollo de la operación administrativa, entre esos están el gasto de la nómina y los gastos generales. Los gastos de inversión son los gastos que generan riqueza y contribuyen a mejorar la prestación de los servicios públicos y la infraestructura. Los gastos de deuda son los pagos por concepto de intereses y provisiones hechos para pagar demandas del municipio. Siguiente. Vamos a ver la evolución de las reformas tributarias desde 1990. En el gobierno de César Gaviria, el ministro de Hacienda fue Rudolf Homs,
creó la Ley 44, donde faculta que los contribuyentes para fijar el inmueble, sistema de tarifas flexibles para el impuesto predial unificado. La Ley 49 estableció la amnistía tributaria que permitió la entrada a capitales colombianos puestos en el exterior y aumentó la tasa del IVA del 10 al 12%, pero redujo el arancel promedio del 16.5 al 7%. También con el decreto 1744 hubo unos ajustes por inflación en efectos tributarios. La ley sexta, la sobretasa del 25% de renta aumentó, el 25% de aumento a la renta, aumentó la tasa del IVA del 12 al 14% y el IVA del 35 al 45% para bienes de lujo. La ley 100 aumentó el 10% de los impuestos de la nómina. En el gobierno de Ernesto Samper hubo 3 ministros de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, y lo más destacado de él fue que en la ley 174 estableció una renta presuntiva del 1.5% y aumentó la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido del 5% y creó una excepción del 30% para pagos laborales. El ministro José Antonio Campo, con la ley 223, aumentó la tasa del impuesto de renta del 30% al 35%, aumentó la tasa del IVA al 16% e incluyó su base de insumos y materiales para la construcción. Y el ministro Antonio José Urdinola, con la ley 383, combatió la evasión y el contrabando. En el gobierno de Andrés Pastrana estuvo Juan Camilo Restrepo, con los decretos 2330 y 2331 de emergencia económica, creó el impuesto a las transacciones financieras, inicialmente el 2 por 1000, que por medio del mecanismo de emergencia económica y social, hoy llamado 4 por 1000. Y Juan Manuel Santos, con la ley 633, trajo el gravamen a los movimientos financieros, subiéndole la tarifa al 3 por 1000. Se gravó el transporte de aéreo internacional. En el gobierno de Álvaro Uribe, también 3 ministros de Hacienda. Roberto Junguito, con la ley 788 sobre tasa del 10% de la renta para el 2023 y del 5% para el 2024. Se aplicó una tarifa del 20% sobre la telefonía celular y la ampliación de la base del IVA. El ministro Alberto Carrasquilla, con la ley 863, para tener más ingresos se normalizó la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y se creó el impuesto al patrimonio y se aumentó el 3 por 1000 al 4 por 1000. Con el ministro Oscar Iván Zuluaga, la ley 1111, en este articulado se planteó la eliminación de la sobretasa a partir del 2007. Se aumentó del 30 al 40% la reducción de renta por inversión y unos bienes pasaron del 16 al 16% del IVA. Con la ley 1370, el impuesto al patrimonio, la tarifa aumentó del 2.4% para mayores de 3.000 millones y del 4.8% para más de 5.000 millones. Se bajó la reducción de renta para las inversiones. En el gobierno de Juan Manuel Santos, 2 ministros, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas. Juan Carlos Echeverry, con la ley 1430, esta reforma tributaria dio paso a la eliminación de la deducción de la renta por inversión, así como la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica en el sector industrial. Y Mauricio Cárdenas, con la ley 1607, en este artículo se creó el impuesto sobre renta para la equidad, el impuesto de las ganancias ocasionales y algunos servicios fueron gravados en tarifa del 5%. La ley 1739, esta reforma trajo la creación del impuesto a la riqueza. Y la ley 1819, esta ley impuso el aumento del IVA del 16% al 19%, como está actualmente. Además, se normalizaron penas de prisión entre 4 y 9 años por la elusión de impuestos. En el gobierno de Iván Duque, con Alberto Carrasquilla y Juan Manuel Restrepo, ley de financiamiento de Alberto Carrasquilla, se propuso la reducción gradual del impuesto de renta del 30% en el 2020 y el descuento total del IVA por adquisición de bienes de capital y el descuento de la mitad del ICA. Con José Manuel Restrepo, ley de crecimiento tiene como base el texto anterior,
pero tras declararse inexequible, esta concluyó la devolución del IVA para hogares vulnerables, 3 días sin IVA al año y la reducción de aportes a pensionados. Y la ley de inversión social aumentó en 5 puntos la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a personas jurídicas. Hoy el presidente Gustavo Petro con el ministro José Antonio Campo busca en su presidencia derogar la reforma del 2019 y recaudar 75 billones de impuestos, la cifra más ambiciosa en todos los tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar la política fiscal bajo el gobierno de Duque, pero cabe resaltar que la política fiscal es un instrumento de poder fiscal del Estado que se establece con respecto a un periodo de gobierno, que junto con unas políticas monetarias, cambiarias, crediticias, constituyen los pilares de la economía y son los soportes de las políticas públicas. La Ley del Presupuesto General de la Nación es un instrumento de política fiscal que todo gobierno pues, debe incluir y debe cumplir. Ahora, en cuanto al análisis de la política fiscal del gobierno de Duque, se debe tener en cuenta la aprobación por parte del Congreso de la Ley 1940, la cual decretó que el presupuesto de rentas y de recursos de capital y la Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2019, lo cual conllevó a un desequilibrio presupuestal, generando un desbalance del PIB del 1.4%. Lo anterior afirmó que la política fiscal de Duque se reflejaba en las siguientes normativas: en la Ley de Financiamiento como un instrumento de política fiscal, la flexibilidad de la regla fiscal y el Plan Nación de Desarrollo y su incidencia. Para estas normativas se implementó la Ley 1940 del 2018, la Ley de Financiamiento, la Ley 1943 del 2018 y la flexibilización como una regla fiscal. Estos fueron como las estrategias que implementó este gobierno para lograr los objetivos, las metas, las políticas públicas que se habían establecido por el presidente durante este mandato. Ahora, hablando un poquito lo de la ley de financiamiento como instrumento de política fiscal, esta se estableció como centro de obtención de recaudo para financiar el déficit, para el cual se modificó el IVA, reduciendo y unificando tarifas, pero ampliando también la base de la siguiente manera. En el proyecto de ley se preveía una extensión del IVA a la canasta familiar y paralelamente un mecanismo de devolución a los sectores de mayor vulnerabilidad. Esta propuesta no tuvo aceptación social ni política, por ello no quedó incluida dentro de la ley de financiamiento. Adicional del recaudo, la ley 1943 proponía avanzar a la progresividad tributaria y en la formalización de la pequeña y la mediana empresa, catalogando como elemento de política fiscal. Es decir, la ley de financiamiento incrementó la tarifa de renta para personas naturales con mayores ingresos. Para unas hubo un porcentaje del 37% y para otras el 39%, lo cual indica que creó dos rangos de tributación. Además, incrementó la tarifa del impuesto de renta sobre dividendos al 15%, estableciendo un impuesto al patrimonio líquido superior a los 5.000 millones, y también se creó la tributación al régimen simple, lo cual sustituyó el impuesto sobre la renta e integró un impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio. Ahora, la flexibilidad de la regla fiscal. Dadas las circunstancias de la migración venezolana, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal sugirió al gobierno un ajuste de esta regla fiscal, permitiendo una desviación máxima del 0.5 al PIB para el año 2019, lo cual se modificó la meta del déficit del 2.2 con respecto al PIB a un 2.7. Esto en pro de prever el decrecimiento de cada año en un 0.1% porcentuales hasta el año 2024. Y a eso se le llamó como la flexibilización de la regla fiscal, la variación de lo que se tenía planteado por el tema de la migración, aumentando el porcentaje del PIB
en 0 puntos porcentuales de un año a otro. Y habían comentarios con respecto a flexibilización que es en cuanto a la deuda pública, porque decía que esta no buscaba atender el gasto que generaba la migración de los venezolanos, sino que aumentaban el desbalance que había en los recaudos por el tema de que la ley de financiamiento no había logrado como los objetivos en cuanto el presupuesto que tenían para cubrir, digamos, estos gastos de desbalance. Y por último, pues estaba el Plan Nacional de Desarrollo, pues que es una herramienta que planteó el gobierno compuesta en tres elementos estructurales, que era la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que buscaba como la inversión a las pequeñas y medianas empresas para que éstas pudieran mantener el equilibrio y pudieran incrementar la demanda y obviamente pues se pudiera generar mucho más recaudo por parte de estas empresas. Es decir, que estas políticas establecidas fueron un estímulo fiscal para el crecimiento y la modernización del sistema tributario colombiano. Ahora, en cuanto a la política fiscal y la estabilización de la microeconomía en Colombia, pues analizaban aspectos macroeconómicos más importantes de la política fiscal de Colombia. En primer lugar, como el papel de la estabilización del ciclo económico a corto plazo que indicaba la postura del gobierno frente a las fases de expansión y contracción de Colombia. Y en segundo lugar, analizaba la sostenibilidad de la deuda pública y el espacio fiscal disponible en la economía como factores cruciales para conocer el margen de maniobra que podía tener el gobierno a mediano y largo plazo. Los principales hallazgos se encontraron en el trabajo tienen importantes implicaciones en la economía, ya que en la manera impositiva, pues teníamos el tema de la renta, el IVA, los impuestos al patrimonio. Y por el lado de la deuda, pues los escenarios estaban más vinculados a los ingresos y a los gastos adversos, estableciendo un límite de deuda y que la estrategia que se implementara pudiera mantener este límite y nosotros no excediéramos o aumentara esta deuda. Por eso se hablaba como la sostenibilidad en todas las políticas económicas que se pudieran dar en Colombia a manera fiscal y que esta no excediera como el tema de la deuda que tenía actualmente nuestro país. Por último, pues tenemos el tema también de desbloquear la política fiscal. En primera instancia, pues la política está encaminada principalmente a lograr el crecimiento económico sostenible y que ésta eleve pues el bienestar de los ciudadanos y reduzca la pobreza y la desigualdad. Esta política fiscal ha tenido, digamos que, serias dificultades, ya que en los gobiernos anteriores lo que ha hecho es estancarse, bloquearse, ya que a pesar de que se están estableciendo diferentes políticas, no se están cumpliendo, sino que se mantiene o en su defecto retrocede. Es decir, que no se cumple con el tema o el objetivo para que se plantean las políticas fiscales en los gobiernos, sino que se contraen. Entonces, aquí en este concepto, pues lo que se quiere decir es que como las políticas en otros países como Estados Unidos, en España, han funcionado y han logrado sus objetivos de recaudo fiscal, lo cual pues han podido disminuir deudas o hacer las reinversiones dentro de sus países y lograr su objetivo, que es el bienestar para los ciudadanos. Gracias, May. Como conclusiones a nuestro caso del gobierno Duque y adicional a la información que vemos en la diapositiva, el gobierno Duque en su política fiscal tiene aspectos positivos como negativos. Como lo decía mi compañera Nejiret, la política fiscal del gobierno Duque en materia de ingresos se centró en la obtención del recaudo para financiar el déficit. Por ello, propuso en el proyecto de ley la modificación del IVA, reduciendo y unificando la tarifa, pero ampliando la base. Como algunos aspectos positivos, y podríamos decir en algunos casos que como resultado de la política fiscal del gobierno Duque,
Para el cierre del 2021, Colombia tuvo el mayor crecimiento económico de la región y de los últimos años, ayudado por muchos factores, como el petróleo, el comportamiento de la inflación, que no se subió sino hasta la parte final de esos últimos trimestres, y sobre todo por el subsidio a la gasolina, que se dice que este último evitó la mayor inestabilidad social en el país, aunque dejó un gasto que será difícil de desmontar y que ya lo estamos viendo en este gobierno del señor Petro. También tenemos otro aspecto positivo que son las altas cifras de exportación, las más altas en los últimos 9 años, y las exportaciones no mineras tenemos el mayor dato positivo de la historia de nuestro país. Como datos de programas sociales destacados tenemos el ingreso solidario, de lo más ambicioso que se ha hecho en Colombia, que ayudó a mitigar los impactos derivados de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. Siguiente, por favor, Nayarita. También tenemos los aspectos negativos. El gobierno Duque, muy criticado, y se dice que tuvo un manejo irresponsable y algo populista de los temas impositivos. El gobierno presentó 4 reformas tributarias, lo cual muestra la improvisación en este frente. Además, está el daño que hace a la cultura tributaria del país con los 3 días sin IVA. El gobierno nos da un mensaje que dice, el IVA es tan malo e injusto que no merecemos, que nos merecemos tener esos 3 días sin IVA. También tenemos las dudas sobre la transparencia de las cuentas fiscales, que ha sufrido un masajeo contable. Las utilidades del emisor, por ejemplo, unos años están por encima de la línea y otros por debajo. El déficit fiscal y los altos niveles de la deuda pública son el resultado de un gobierno claramente populista con el gasto público. Otro aspecto negativo fue el deterioro a nivel macroeconómico, como decían mis compañeras, que usualmente ha funcionado bien en el país. Duque entrega en un nivel de precariedad enorme. El legado de Duque fue grandes déficits en cuenta corriente y en materia fiscal, una tasa de desempleo mayor a la que recibió, inflación desbordada y la deuda pública desatada. Con estas conclusiones, entonces, cerramos nuestra presentación, no sin antes agradecer al profesor Héctor Renán por el tema. Esperamos haber cumplido las expectativas.